Muy bien, señores, 11:49. Este es un tema muy importante y creo que debe prestarle atención. Si usted está en casa y tiene una enfermedad, tipo cáncer, o tiene artrosis que es tan dolorosa, o osteoporosis y siente mucho dolor, o tiene una neuralgia, no sé, algún dolor específico en alguna parte del cuerpo y que no lo saben controlar o medicar, pues hoy día vamos a escuchar al doctor José Luis Colunga. Él es cubano y ha llegado a Lima para hacer tratamientos de ozonoterapia. Doctor Colunga, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Usted no debe tener dolor, porque usted es un especialista en la terapia de dolor. Bueno, a veces tengo dolor, pero bueno, a veces, la mayor parte del tiempo no tengo dolor. Lo trata bien. Sí, ¿Qué es la ozonoterapia, para que todos entendamos? Sí, bueno, ante todo quisiéramos agradecer a la unidad de dolor del Hospital de la Solidaridad de Camaná por habernos invitado, ¿no?, a compartir, ¿no?, algunas charlas de capacitación. Bueno, la ozonoterapia es el hecho de actuar sobre el ozono, que es un gas que está compuesto por 3 moléculas 3 átomos de oxígeno, y se descubrió hace aproximadamente más de 200 años en Alemania. Después se desarrolla por toda Europa y aproximadamente en el 1985 llega a Cuba y se crea el primer centro de investigaciones del ozono de La Habana, ¿no? Ya. Y bueno, se ha ido desarrollando por toda la América Latina. Y bueno, gracias a Dios y al Hospital Camaná estamos acá. Claro, usted ha venido invitado por el Hospital de Solidaridad, por la unidad de dolor, gracias a la doctora Carmen Cabrera, además. Entonces, hay dolores muy intensos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y llega el cáncer a los huesos, los dolores son muy fuertes. Incluso conozco a personas que han tenido que llegar a niveles de la morfina para poder controlarlo. La artritis, ¿no?, reumatoide, que también causa mucho dolor y que invalida a mucha gente. Estoy pensando en algunos tipos de neuralgias que uno no entiende de dónde viene. Tengo una amiga, por ejemplo, que tiene un dolor en el brazo que hasta ahora nadie sabe curarlo. Entonces, lo que le quería preguntar en primer lugar es, ¿todos los dolores son posibles de controlar o hay alguno que usted como doctor haya encontrado que es prácticamente imposible como terapia? La ozonoterapia, a pesar de ser una terapia noble, no es una magia, ¿no? Okay. Y hay dolores que sí no lo curan ni lo alivia. Por ejemplo, el dolor procedente de la neoplasia, eso es un tema muy largo, ¿no? Ayuda al paciente, pero realmente no alivia el dolor. Sin embargo, hay otras enfermedades como las artritis que sí lo alivia en gran medida. Hay enfermedades crónicas que no lo cura, pero sí ayuda mucho a la calidad de vida del paciente. Hay otros tipos de dolores, como dolores articulares en el curso de una sinovitis de cadera, sinovitis de rodilla, una lesión del hombro, del codo, que sí el ozono alivia un más de 80% en el caso del dolor. Pero una cosa es, doctor, una cosa es que alivie y el alivio es temporal. Exacto. Hay enfermedades, en las enfermedades crónicas el alivio es temporal. Ajá. Pero hay otras enfermedades. No quiere decir que les hace la ozonoterapia y los cura. No. Hay otras enfermedades, como el caso de la hernia discal, que es la primera causa de síndrome doloroso de espalda. La hernia discal. La hernia de disco, que la padecen muchos pacientes aquí en el Perú, en Cuba, en España, en fin, en todo es la primera causa de dolor de espalda en el mundo entero, que sí el ozono tiene una efectividad de más del 80%. Ahí sí se ha logrado inclusive la curación de los pacientes. En ese caso sí. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Uno ingresa a una cámara? ¿Cómo es? El tratamiento es el gas que se obtiene, que es el ozono, que se obtiene en un equipo generador de ozono de uso médico. Ya. Entonces, ese equipo va acoplado al oxígeno, se obtiene el gas y se aplica de diferentes formas. ¿Cómo? Vía sistémica, que es por vía sanguínea, o sea, la automoterapia mayor, por vía rectal también, por vía intramuscular, y en el caso de la hernia discal se puede llegar hasta aplicar dentro del disco, o sea, la vía intradiscal. ¿Y de qué depende que sea intravenosa o vía rectal? Depende del diagnóstico del paciente y el grado, o sea, la característica clínica del paciente con la cual nos llega. Ahí uno define, el médico define la vía, porque es otra cosa importante. Esta terapia debe estar en manos de expertos. Estoy diciendo médicos especialistas o licenciados en enfermería, porque a pesar de que es una terapia bastante noble y bastante buena, se deben conocer los mecanismos. ¿Qué pasa si uno lo hace sin previo? Bueno, puede dañar al paciente, porque realmente si no pasa una capacitación, primeramente hay que ser médico o profesional de la salud, porque tiene que conocer los conocimientos básicos de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, y después entonces aplicar el ozono en las dosis que actualmente se utilizan, ¿no? Y entonces estaba leyendo
antes de entrevistarlo, que la ozonoterapia es como que la mezcla de oxígeno medicinal con ozono. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Realmente lo que extraemos los equipos generadores de uso médico y también de uso industrial es una mezcla donde el oxígeno es un 95% y el ozono es un 5%. Es una mezcla de oxígeno-ozono. Y estas personas que tienen dolores contracturales, que siempre se quejan, por ejemplo, del cuello, y que, claro, ahora los doctores todo dicen estrés, ¿no? O sea, es como que ya, estrés. O sea, uno dice, pero bueno, pero ¿cómo me curo? No, estrés. O sea, relájate, pero me he relajado, no, estrés. ¿Cómo hacen si, por ejemplo, uno tiene un dolor muy fuerte en el hombro? Bueno, la ozonoterapia tiene muchos efectos. Primero, que mejora mucho el metabolismo del oxígeno. Tiene un efecto que regula el sistema inmunológico. Tiene un efecto que es capaz de ayudar a los órganos que nos desintoxican y tiene un efecto antiinflamatorio potente. Ajá. Ese efecto antiinflamatorio es el efecto que usan los médicos para el tratamiento de estas dolencias. ¿El dolor siempre tiende a inflamar, doctor? El dolor es expresión de una inflamación, de un daño tisular. Ya puede ser bioquímico, químico, mecánico, pero el dolor es la expresión de un daño, de una inflamación. O sea, siempre el dolor es inflamación. El dolor es la expresión, es un síntoma clínico de la expresión de la inflamación, un tejido que ha sido lesionado por cualquier causa. Y por N causas. N causa. Entonces el ozono, como tiene un efecto antiinflamatorio indirecto y directo, puede ser aplicado en ese paciente, ¿no? Qué interesante. ¿Me permite ir a una pausa? Sí, Vamos a una pausa, por supuesto, a todas las personas que tengan mucho dolor en casa y pueden preguntarle al doctor Colunga todo lo que tengan a bien expresar, sobre todo los amigos que están en Facebook y en Twitter. Yo sé que hay muchas personas que viven con dolores casi inconfesables, porque a veces uno se cansa de decir, me duele, ¿no es cierto? Pero felizmente hay terapias. Últimamente en la medicina, sobre todo en los pacientes de cáncer, están teniendo muy en cuenta lo que es la vida digna de un paciente, porque si bien es cierto, tiene una enfermedad larga, pues hay que hacer que no la pase mal. Así que voy a absolver todas sus dudas después de esta pausa. Bueno, señores, a punto de ser medianoche, estoy conversando con el doctor José Luis Colunga. Él es cubano, especialista en ozonoterapia, en el tratamiento del dolor, y hay varias preguntas. La famosa migraña, la espantosa migraña que nos persigue a varios, ¿se puede curar con ozonoterapia? Bueno, curar no. Se ha hecho un estudio, sobre todo en Cuba, de ya 10 años de tratamiento del ozono con la migraña. El tratamiento va encaminado a disminuir la intensidad del dolor y la frecuencia de las crisis, que es lo que más afecta a nuestros pacientes con migraña, y entonces el uso del ozono es por vía sistémica. Llámese vía sistémica, es la automoterapia por vía sanguínea, que se extrae la sangre del paciente y fuera de su cuerpo se ozoniza y después se le vuelve a refundir al paciente. ¿Cómo? ¿Se extrae la sangre? Se extrae la sangre en una vena periférica. ¿Ya? Un volumen de sangre. Pues, ¿Una unidad? 100 cc, 100 mililitros o 200. Y después fuera en un frasco de cristal, de vidrio, perdón, o una bolsa, se mezcla con ozono. Entonces, esa sangre mezclada con ozono se le vuelve a pasar, a reinfundir al paciente. Ya. Esa es una vía sistémica que se llama de la autohemoterapia mayor. ¿Y en qué casos se puede hacer eso, doctor? En todas las enfermedades se puede aplicar esta vía. O sea, en reumatismo. En reumatismo, en la migraña, en síndrome doloroso articular, en el Parkinson, en la enfermedad cerebrovascular. Pero realmente existe la vía rectal, que es más sencilla y menos invasiva, y es la que actualmente se usa más por los neurólogos para el tratamiento de la vía migraña. rectal es como si fuera un enema. Rectal es un enema, una sonda muy fina, y se deposita el gas. Es una vía que hay que hacerla diaria y ha ofrecido buenos resultados en cuanto al alivio del dolor y la intensidad de la frecuencia de las crisis en los pacientes con migraña clásica, sobre todo. Con migrañas clásicas. Anthony Montserrat le pregunta, su hermana ha sido operada de una hernia a la columna hace 3 meses, pero ahora está embarazada. Tiene 7 meses y le duele demasiado. ¿Qué puede hacer? En el embarazo, la escuela cubana y la escuela, vamos a decir, de América no lo utiliza porque somos más conservadores, aunque la escuela rusa lo utiliza en el embarazo. Se han hecho estudios donde se ha utilizado hasta 1000 veces la dosis del ozono y realmente en el embarazo no se debe usar. O sea, es una de las contraindicaciones de la ozonoterapia, el embarazo. Se prefiere ser más conservador y entonces esperar a que termine, al parto, y después entonces... ¿Pero qué podría hacer para aliviarse un poco? Ahí los medicamentos conseguir los analgésicos que están prescritos para el tiempo de embarazo, los clásicos, o sea, la terapia convencional. Preguntarle, ¿no? A su doctor. A su doctor, terapia convencional. Bueno, doctor, le están preguntando mucho por la fibromialgia. ¿Qué hacemos? Porque esa enfermedad también está
hay un aumento en la incidencia de la fibromialgia en el mundo actual. Entonces ahí la fibromialgia se caracteriza por los dolores en puntos gatillo, o sea, musculares, peritendinosos. Ahí se aplica el ozono local en forma de puntura, como inyecciones, infiltraciones, como se llama la mesoterapia, que son agujas pequeñas y se deposita en los lugares dolorosos, se llaman los puntos gatillos, un volumen determinado de ozono a una dosis determinada. ¿Por qué últimamente a mucha gente le está dando fibromialgia? Es una enfermedad que es sistémica. Se plantea que es un fallo del sistema inmunológico y lo que la causa todavía se sigue estudiando. Pero últimamente hay muchas enfermedades. Está muy relacionada. ¿Qué sucede? Es un desbalance neuroinmune, o sea, del sistema nervioso central con el eje endocrino y con el sistema inmunológico, que afecta el sistema osteotomía articular, sobre todo las vainas. Es la enfermedad del tejido intersticial, o sea, de los músculos, de las vainas, en el lugar donde el tendón se inserta el hueso, se inflama y entonces está muy relacionado. Entonces por eso es que es de mal manejo. No deja deformidad, pero realmente afecta bastante a los pacientes. Doctor, ¿puede tener alguna relación lo que estamos comiendo? O sea, porque he escuchado varias teorías de que nos estamos intoxicando, que la comida procesada, los preservantes es pésima, porque mucha gente está empezando a tener dolores raros. Realmente la dieta, hoy por hoy todas las enfermedades llevan su dieta. ¿Por qué? Porque la calidad de lo que absorbemos determina la calidad de vida nuestra. En el tubo digestivo tenemos más bacterias que números de células en el organismo. Por tanto, hay que preservarlo y hay que evitar lo que se llama la disbiosis intestinal, que es producto de la mala alimentación. Se absorben los alimentos, se absorben las toxinas y eso es un riesgo, un factor de riesgo químico que entonces dispara y detona muchas enfermedades. De las enfermedades inflamatorias sobre el tubo digestivo, sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema osteotomía articular. ¿Qué podemos comer? Una adecuada, la dieta lo más saludable posible. O sea, frutas, vegetales. Claro. O sea, nada de comida. Comida chatarra, o sea. O comida congelada tampoco. Claro. Jimena Rodríguez le está preguntando, bueno, hay muchas preguntas sobre esto, les duele un hombro, un brazo, pero son dolores localizados. ¿Qué es esto? Sí, realmente la ozonoterapia tiene su éxito cuando existe un buen diagnóstico. ¿Por qué? Por un punto de partida de un diagnóstico adecuado es que el médico o el ozonoterapista prefija la dosis real para ver los efectos. O sea, el ozono a una dosis tiene un efecto, por ejemplo, antiinflamatorio, a otra dosis tiene un efecto que regula el sistema inmunológico y a otra dosis tiene un efecto bactericida o germicida. En este caso, entonces, con un buen diagnóstico se puede proceder a aplicar el ozono de forma local. Porque además estaba leyendo que también funciona como revitalizante y antioxidante. Exactamente, él estimula el sistema antioxidante enzimático que nos ayuda a eliminar todos los tóxicos, o sea, todos los radicales libres. Los radicales libres que tantos problemas causan. Doctor, Antonio Navarro le está preguntando si, por ejemplo, los desgarros musculares producto de una práctica deportiva también puede ser solucionado con la ozonoterapia. Realmente sí, mejoran un 75%, sobre todo las lesiones de tendones. Realmente también los hemos usado en el deportista con muy buenos resultados. Ya, y la última pregunta que le quiero hacer y que me parece importante. Alberto Freire le dice, doctor, las personas que tienen problemas con el colon, ¿pueden tener el edemas con ozono? O sea, sí, ¿podrían en este hacerlo? caso, pensando en una colitis ulcerativa idiopática, pensando en un colon irritable, ahí se puede aplicar el ozono por vía transrectal y por vía sistémica, o sea, por vía de la autohemoterapia mayor también. Y de hecho lo hacemos, hay protocolos. Las enfermedades de Crohn, que son enfermedades inflamatorias. ¿La enfermedad de qué? De Crohn. Eso se llama enfermedades inflamatorias sobre el intestino. Han usado ozono y no es que vayamos a curar, sino es que con el objetivo de desinflamar y mejorar lo que es la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, doctor, hay que recordar hasta cuándo se queda usted hasta el miércoles. O sea, hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana estamos... Pero ha entrenado ya aquí en el Perú. Sí, estamos capacitando ahí en la unidad del dolor comandada por la doctora Carmen Cabrera del Hospital de la Solidaridad de Camaná. De Camaná, en el centro de Lima, ¿no es cierto? Así que, bueno, me parece súper interesante. Las personas que tienen problemas pueden acercarse, pueden buscarlo de pronto, ¿no? Porque debo haber, imagino que hay mucho paciente que está... Con mucho gusto lo atendemos. El dolor pues invalida, ¿no? Sí, realmente no te da calidad de vida. Y a personas jóvenes, realmente en el mundo hay un fenómeno que cada vez ataca a personas en edad laborales que los incapacita. Sí. Que sus
suspender, entonces realmente es un tema que vale la pena, ¿no? Aplicar una herramienta terapéutica que no tiene efectos adversos, que es fácil, que no es costosa y que eso la hace merecedora de grandes beneficios para nuestros pacientes. Por supuesto, doctor Columba. Entonces, bienvenido siempre. Muchas Cuando regrese gracias. a Lima, por favor, aquí las puertas están abiertas para hablar sobre el dolor. Okay. Era el doctor Colunga, ustedes ya lo saben, es experto en ozonoterapia y ha venido justamente para enseñar lo que sabe en la unidad de dolor, de la terapia del dolor que está en el Hospital de Solidaridad en Camaná, en el centro de Lima. Así que nada, si tienen una dolencia pues muy aguda, nunca está de más consultar. Yo siempre creo eso. Y ahora sí, 12 y 6 de la noche, los dejo. Mañana regresamos con otra entrevista. Que estén bien. Hasta mañana.